נביא אקים לכם מקרב אחיכם כמוך, ונתתי דברי בפי ודיבר עליכם את כל אשר אצוונו. וחייך האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מעמו. כן עבדי את מחבו, בחירי רצה, נפשי נתתי רוחי עלי משפט, לגויים יוציא. כעמך חולקים בחושך, ראו אור גדול יושבי בארץ צל מוות, אור נגע עליהם. וכי יולדת בן קראת את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאותיכם. נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם, על דברת מלכיצדק. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Hoy tenemos la parashá Koach al-Ruhot, que cubre el libro de Mateo, capítulo 10, verso 1 al 12:50, todo el capítulo 12. So Shabbat Shalom everyone. Today we're going to cover parashá Koach al-Ruhot, which covers from the book of Matthew, chapter 10, verse 1 to chapter 12, verse 50. Seguimos con las enseñanzas de Yeshua y hay muchas, ¿verdad? Hasta es difícil enfocarse en un específico, pero en esta parashá me gustaría tocar ciertos puntos donde no sé si ustedes han leído la Biblia, el libro de Mateo, la traducción del griego, y parece decir Yeshua ciertas cosas como que no van, no se entienden, como que no caben. Y cuando les dé un ejemplo o dos, van a ver exactamente lo que estoy hablando, pero cuando los leemos del Mateo en hebreo, cabe perfectamente. Cabe perfectamente. Y hoy tenemos uno o dos ejemplos así. So today in this parasha, there are so many topics, teachings of Yeshua, midrashim, and all kinds of teachings and parables that Yeshua uses. But if you have ever read the Bible, the book of Matthew in this case, and you read some stories of Yeshua and some things don't seem to click, it kind of makes sense, it sort of doesn't, and you wonder, well, there's some very good examples of the Hebrew Matthew here today where it's very clear in Hebrew. It makes perfect sense if you read it from the Hebrew. And so we are going to go, for example, right into it. Chapter 10, I'd like to jump to verse 6. Again, we're reading from the Jewish New Testament, which already has some corrections. Ok, vamos a leer Mateo 10, verso 6. Aquí está uno de esos ejemplos. I'll read in English first. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. So Yeshua sends out his Talmidim. Right, he sends out his disciples and he tells them not to go to the territory of the Goyim, but to go to the sheep, the lost sheep of the house of Israel. Ok, Mateo 10:6, lo voy a leer de la traducción Nuevo Testamento Judío. 10, verso 6 dice: Si no recoged a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les está diciendo, vayan y prediquen, pero no vayan a los Goyim. Dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tiene sentido, tiene bastante sentido, no está muy errado, se podría decir, pero aún así, del hebreo queda un tantito más claro. Dice así en el hebreo, dice, vayan a las ovejas que se han extraviado de la casa de Israel. Ahora, una oveja que se extravió, obvio se pierde, pero al decir las ovejas que se han extraviado de la casa de Israel, te está diciendo que un día estaban en la casa de Israel y ahora ya no están, se extraviaron. ¿Verdad? Entonces, sí tiene un poquito de más sentido. So, from the Hebrew Matthew, I'll read just the translation. It says, go to the sheep who have strayed from the house of Israel. And so, there's that little difference.
from the Greek we get, go to the lost sheep of the house of Israel, and here we have the strayed sheep. And they both really have the same, you get to the same conclusion. But when you see the strayed sheep, it means they haven't always been lost. They were at one point in the home, and then they strayed. Right? So it just that much clear, just a little bit clearer. What does it mean then? That there was a lot of Israelites from the house of Israel who were not keeping the Torah. Go to them. Go to them. People that are not the Goyim, people who were in the house of Israel who aren't keeping it. Right? Ok, entonces, ¿cuál es el significado aquí? Les dice, no vayan a los Goyim, ni a Shomron, los samaritanos. Vayan a las ovejas que se han extraviado de la casa de Israel. O sea, la casa de Israel que en un tiempo guardó bien Torah, obtuvieron el pacto, todo eso, pero se han extraviado. Vayan a ellos. ¿Ven? Porque la oveja perdida, posiblemente alguien puede pensar, siempre ha estado perdida. Pero la oveja extraviada, en un tiempo se perdió. Entonces el pueblo de Israel se había extraviado y Él los manda a predicarles una vez más, a guardar bien la Torah. Entonces encaja un poquito mejor con la historia. Right, so we have that example. Now, there is a prophetic message here, and we'll touch it for just a little bit. Y aquí hay un mensaje profético que vamos a tocar un poco también. Porque llegaría el tiempo en cual la casa de Israel reviviría ahora como todas las naciones. ¿Ok? Si suena un poquito confuso, piensen por favor Isaías 56. Si no, vamos a leer un verso. So, there is a prophetic message here as well, and that is that the house of Israel would reinvent itself, including all of the nations. If that sounds odd, then we need to read, for example, Isaiah 56. In particular, verse 6. It says as follows, and the foreigners who join themselves to Adonai, and the foreigners who join themselves to Adonai to serve him and to love the name of Yehovah, to become service unto him, and who guard the Shabbat against desecration and grasp my covenant tightly. So there is a promise to the nations, the foreigners who join themselves to Adonai, and that becomes the house of Israel. The house of Israel that includes all of those of us who, like Isaiah 56 verse 6 says, that hold on and we love Adonai and we keep Shabbat. Ok, ahora en español, Isaías 56 verso 6. También los extranjeros que se adhieren al Eterno. Aquí dice, también los extranjeros, no nativos, nativos de Israel, que se adhieren al Eterno para adorarle y amar el nombre del Eterno, para ser sus siervos. Cada uno que se guarde de profanar el Shabbat y sea fiel a mi pacto. Oye, el extranjero fiel al pacto, el extranjero guardando Shabbat. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No hemos llegado a ese punto, ¿verdad? No hemos llegado a cuando Yeshua empieza a dar las parábolas del reino. Que llamó a todos los del reino, un rey, a hacer una fiesta y no quisieron venir. Y dijo, vayan a las calles. Agarren a cualquiera que esté por ahí. Está invitado. Entonces, entra dentro de lo que ya está diciendo, de lo que dice aquí. No vayan con los goyim, espérense. Vayan primero con las ovejas que se extraviaron y de hecho los van a rechazar. Y cuando lo hagan, perfecto. El plan de la redención se abre a todos los extranjeros que se quieran entrar
¿Se acuerdan la parábola? Después va a venir, ¿no? La parábola donde va los invitados, yo tengo algo que hacer, acabo de comprar un campo. Hice esta cosa. No quieren. Los del reino no quieren. Entonces va y ese rechazo abre la puerta que ahora el extranjero, nosotros, levanten la mano. Ahora nosotros somos los que andaban en la calle no invitados y de repente se nos abre la puerta. Amén. Y es Yeshua la puerta. Y entramos entonces a la profecía de Isaías 56. Los extranjeros que guardan el pacto del Eterno siendo extranjeros. Guardamos Shabbat. Por eso es importante guardar Shabbat. Porque hay mucho judío que no guarda Shabbat. Ahora imagínense un extranjero. Por eso dice el Eterno que les causará celo de una nación que no era nación. Y es nuestro trabajo guardar Shabbat también, que el judío que no lo guarda, causarle celo. Que digan, yo siendo judío no guardo Shabbat, y los que nacieron Goim guardan Shabbat. Okay, so we read, the foreigner who keeps my covenant, who does not desecrate the Shabbat. Well, how can a foreigner be in the covenant if he's a foreigner? And so we see that in a way Yeshua is speaking of something very prophetic, which is that the nation of Israel, those that strayed from Israel and do not come back, their places will be taken by others. This is where I say, raise your hand. And we haven't got there yet, but there is a parable of the party, the wedding feast. And the king throws a party and he invites the people from his kingdom. They're too busy. They don't want to go. They have other things to do. So he says, okay, fine, go to the streets. Grab whoever's there. Bring them in. They're invited. And this is the fulfillment of Isaiah 56. Yeshua here sends them out, tells them, don't go to the Goyim. Do not go to Shomron, to the Samaritans. Go to the sheep that strayed from Israel. Knowing those sheep that strayed would reject the Talmidim. But by doing so, that would open the door to those foreigners who come and hold on to Adonai and hold on to the covenant. That opens the door for us, right? And the door is Yeshua. But this is the prophetic message behind what he says as well. Ahora vamos a leer el capítulo 10, 14 y 15. Entonces los manda a las ciudades, le dice no se lleven nada, entren y a los de la casa díganle shalom, que haya aquí shalom, si no se lo merecen regresará el shalom. Les dice en el 14, lo voy a traducir del Mateo en hebreo al español, así que ténganme paciencia. Cuando alguien no te reciba o te escuche, te irás de esa casa y te sacudirás de tus pies el polvo. Verdaderamente te digo, será mejor para Sodoma y Gomorra en ese día que a esa ciudad. Se me hizo bien interesante porque en esta parashá Vayera, para la parashá de la Torá, conocimos a Sodoma y Gomorra y miramos qué perversos eran. Y les dice que a los que no escuchen el mensaje de arrepentimiento, le va a ir mejor a los sodomitas que a ellos. Eso debe de ser impactante. Procesenlo. We read here in English from the Hebrew Matthew, it says, one does not receive you. When one does not receive you or listen to you, you shall go out from that house and shake off your feet from the dust. So he sends them out and it says, go to the home, right? Don't take money. Go to the home, stay with someone, tell them shalom. If they don't have shalom, it'll come back to you. And then he says, if they don't receive you, shake the dust from your feet. It will be better from Sodom on that day. Interesting that in Parashah Vayera, the Parashah of the Torah, we saw the Sodomites and who they were. Very bad people, very wicked people. Adonai destroyed them. Yet here Yeshua tells them it would be better for the Sodomites than for that city that rejects the message of repentance. The message of repentance.
En el capítulo 11, verso 24, aclara un poco ese punto. Lo voy a cerrar el punto de esta manera. Ahí explica Yeshua del verso 21, por ejemplo, les dice que si los milagros se hubieran hecho, si las señales y todo lo que pasó se hubieran hecho en Sodoma, chanza los sodomitas se hubieran arrepentido. In chapter 11, verse 21 through 24, roughly, Yeshua explains that if the miracles that he did in the cities of Israel, and he preached to the strayed sheep, and those that didn't listen, that the Sodomites would be better off on Judgment Day because they didn't get the preaching. Okay, why is that impactful? ¿Por qué eso da el impacto? ¿Por qué tiene impacto? Porque no es poca cosa escuchar el mensaje del arrepentimiento y regresar a la Torá y rechazarlo. No es poca cosa. Vendrá entonces el día donde esto va a tener más relevancia. Porque el Eterno va a empezar a cortar entre los que son su pueblo y los que no son. Y muchas personas van a escuchar la verdad de la Torá, la verdadera Torá, pero la van a rechazar. Y eso no es poca cosa. Dice el Eterno, les va a ir mejor a los sodomitas, porque a ellos no se les predicó el arrepentimiento ni la Torá. Entonces, alguien que escucha lo que es ser justo, los sodomitas no escucharon, pero el que escucha lo que es la justicia de la Torá y lo rechaza, se le va a demandar. Se le va a demandar. Entonces nosotros, ¿verdad? Eso le aplicará a otras personas. Nosotros que lo entendemos, lo tenemos que apreciar mucho. ¿Verdad? Apreciar mucho que hemos aceptado el llamado a buscar la justicia de la Torá. No rechazarlo. And I just want to put in perspective that what Yeshua says is that those cities that saw what they saw and they heard the message of repentance and returning to the Torah, rejecting that, it would be better off for Sodom. They will be better off. Why? Because Sodom did not hear the message of repentance. What does that mean? That those of us that hear it, we have to value it. And we have to know that those that hear the message of the righteousness of the Torah, living out the Torah, the true righteousness, and reject that message, it is not good. It is not going to go well on Judgment Day. So in the days to come, Adonai will continue to refine his people. Right? And there will be those who don't have the ears to hear. Me voy a brincar. Tenía otros puntos que quería tocar, pero vamos a brincar aquí. El capítulo 11, verso 19. I'm going to bypass some of the points that I had because I might expound a little more on the rest. So let's go to chapter 11, verse 19. It says here, we'll start with 18. For Yohanan came fasting, not drinking, so they say, he has a demon. The Son of Man came eating freely and drinking wine. So they say, aha, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Well, the proof of wisdom is in the actions it produces. The proof of wisdom is in the action it produces. Here's where the Hebrew Matthew is quite a bit different. Ok, los voy a poner que pongan bastante atención. Aquí es cuando el Mateo hebreo está bastante diferente. Ahora, tomo mi copia aquí en español del Nuevo Testamento, capítulo 11, 18. Porque vino Yohanan haciendo ayuno, no bebiendo. De manera que dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre comiendo libremente y bebiendo vino, de modo que dicen, ajá, es un glotón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de los pecadores. Bueno, miren, la prueba de la sabiduría se halla en las acciones que produce. Esa es una de esas cosas que uno se queda pensando, ¿qué exactamente quiere decir eso? La prueba de la sabiduría se halla en las acciones que produce. Ok, sí, el sabio produce buenas acciones. Alguien podría decir, ¿no? So the last part here that says wisdom
The proof of wisdom is the actions it produces. So the wise will produce good actions, is what you can deduce from that. Is the Hebrew is very interesting here. The Hebrew here says, because John came neither eating nor drinking, and they say concerning him, he is possessed of demons. But the Son of Man came eating and drinking, and one says concerning him, he is a glutton and a drunkard and a friend to violent men and sinners. And then it says, so fools judge the wise. See the difference? Big difference. So fools judge the wise. Ok, lo voy a traducir al español un poco despacio, ahora del Mateo en hebreo, para que miren la diferencia. Dice, porque Johanán vino ni comiendo ni bebiendo, y dijeron concerniente a él, está poseído de demonios. Pero el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y uno dice acerca de él, es un glotón, un borracho, amigo de hombres violentos y pecadores. Entonces, los tontos juzgan a los sabios. ¿Ven la diferencia? Aquí dice, la sabiduría se muestra en las acciones que produce. Y en el hebreo dice, los tontos juzgan a los sabios. Bastante diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a comenzar aquí. Si yo les diría que el enemigo más grande de los sabios es el ignorante. El ignorante. Porque lo que pasa con el ignorante es que no alcanza a entender lo que el sabio está haciendo. Su enfoque es limitado. Su enfoque es limitado, ¿no? Entonces, como no entienden, critican. Y él les está diciendo, Johanán vino y ayunaba y no se sentaba a comer. Él vino a predicarles arrepentimiento, arrepiéntanse, les decía, de sus malas obras. Y encontraban la forma de criticarlo a él. Lo criticaban, él decían que estaba endemoniado. Vengo yo, después de Johanán, y sigo la obra de Johanán. Cuando lo metieron a prisión a Johanán, Yeshua siguió. Johanán cayó para que Yeshua subiera. Dice, y yo sí me siento a comer y a beber vino, y me dicen que soy glotón y borracho. Dice, entonces los ignorantes juzgan a los sabios. ¿Qué está pasando? Está diciendo, le está llamando ignorantes, no entienden, nada más critican. Y se me hizo bien interesante porque verdaderamente es lo que pasa. Y el enemigo más grande del sabio es el ignorante. Es el ignorante. Y muchas veces el ignorante, ¿verdad? El ignorante, por ser ignorante, se tropieza a sí mismo y a los demás, ¿verdad? Y es lo que los fariseos estaban haciendo. Es lo que ellos estaban haciendo. Es lo que les reclamaba Yeshua. Les decía, ustedes hacen mucho para ser un prosélito y luego lo hacen doblemente condenado. ¿Se entiende? Y al que sí vino con la verdadera Torah y se los estaba mostrando, aún con acciones milagrosas, hallaban la forma de criticarlo. Por eso les dice, entonces, aparentemente los ignorantes juzgan a los sabios. Entonces les está dando, ¿verdad? En el hebreo les está dando una cachetada. En la tradición griega nada más dice que la sabiduría se muestra por sus obras. Entonces tiene un poco para mí más de lógica al decirles, Johanán fue de esta forma, lo criticaron. Yo soy de esta forma, me criticaron. Entonces los ignorantes juzgan a los sabios. Entonces que encaja más en la historia, ¿verdad? Encaja más en la historia para mí. Okay, so what is this idea of the fools judging the wise? But I would like to start here by giving you the answer, which is the enemy of the wise is the fool, the ignorant. That's the biggest enemy of the wise. And the question, why? Because the ignorant has tunnel vision. They have very little knowledge. That's why they're ignorant.
And they will criticize the one who knows a lot more because they simply don't understand. They simply don't understand. This is what he's telling the Pharisees. He says, Yohanan was big. And his style was, he didn't sit down to eat and drink. All he ate was honey and locusts. He didn't have nice clothes on. All he did was preach repentance, preach repentance. And you said he had possessed by a demon. Right? Now I come, he says, Yeshua, and I will sit down to eat and drink, even with people that are sinners, to teach them. And you say, I'm a glutton and a drunkard. So now the fools judge the wise. What is he saying? You guys just don't understand. You're fools. And this is a common theme. Yeshua is a common theme. He tells the Pharisees, you will cross the sea to make a proselyte. And then when you bring him, you make him twice. You condemn him twice. Right? And the one who is here teaching Torah, him, they're rejecting. So he says, the fools judge the wise. Meaning him and Yohanan were the wise and the fools were judging them. Right? So it makes, this makes to me a lot more sense than what we have from the Hebrew that says, from the Greek that says, and wisdom is judged by his actions. So this, the fools and the wise seems to me to actually fit a lot better. Before I finish this idea, I think that we all, it's not bad to be ignorant, by the way. Being ignorant is not bad. But I think that one good point, that when we all start with little knowledge, right? We all start little and then slowly we're all increasing, and there's a lot of room to increase. But I think one good thing to always keep in mind is when we identify some sort of issue with the Torah, with other people, with that Kehillah does this Kehillah does that, before we criticize, always think, what am I missing? Am I missing part of the story? Is there something I'm not understanding? That way we won't criticize before we know. Right? And just learn to think this way. Because unfortunately, there is a lot of criticism sometimes between congregations. Well, they do this practice, or they follow the Torah this way, and this is wrong, this is wrong. Let's first process what we could be missing and make sure that we're not missing part of the story before we criticize. Entonces, aquí hay una buena lección. Para no ser los ignorantes que juzgan a los sabios, todos comenzamos ignorantes y eso no es malo, ¿verdad? Yo soy ignorante del lenguaje chino, ¿verdad? Y si quiero aprender chino, voy a comenzar en ignorancia porque no sé nada, pero de ahí voy creciendo, ¿verdad? Entonces, no es malo ser ignorante, pero todos comenzamos en la Torah y vamos en un caminar para arriba, ¿verdad? Aprendiendo y aplicando y todo eso. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es, cuando miremos algo que no lo entendemos, nos parece estar mal, aún entre otras congregaciones. Muchas veces hay mucha crítica entre las congregaciones, que ellos guardan Torah así, y está mal, y ese tipo de cosas. Hay que siempre pensar primero, ¿qué estoy yo no entendiendo? ¿Qué me falta a mí? Posiblemente, antes de criticar, tengo que ver si yo no estoy entendiendo lo que está pasando, no he llegado a entender todo. Y así nos guardaremos de criticar antes de entender. Porque nosotros podemos criticar a alguien mal, o alguien nos puede criticar a nosotros sin entender lo que estamos haciendo o por qué. Entonces, la sabiduría aquí es, antes de criticar, estudiar y asegurarnos que nosotros simplemente no estamos malentendiendo algo o ignorantes en algo. Ok, nos vamos a quedar en el capítulo 11. Dice algo aquí interesante Yeshua, 11, 28. So 11:28. I'll read from the Hebrew Matthew. Voy a leer del Mateo en hebreo. Aquí no hay mucha diferencia, pero la idea es bonita. It says as follows, "Come unto me, all you who are weary and who are enduring labor, and I will help you bear your yoke. Take my yoke as your yoke, and learn of me that I am humble and good and pure of heart, and you shall find rest for your souls."
Ok, se los voy a traducir al español ahora del hebreo y miren las pequeñas diferencias, pero sí nos enseñan algo. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y padeciendo labor, y les ayudaré a cargar su yugo. Tomen mi yugo como su yugo y aprendan de mí que soy humilde y de bueno y puro corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es blando y mi carga ligera. Básicamente lo mismo, ¿no? Pero la parte interesante aquí es que dice, y tomen mi yugo como su yugo. The interesting part for me here, it says, take my yoke as your yoke. Y lo que nos deja pensando aquí es que Yeshua está usando una parábola que antes se hacía mucho. Hoy no lo entendemos muy bien, porque ¿quién aún ha visto que se haga arado con animales? ¿Alguien todavía ha visto ararse con animales antes de los tractores? ¿Sí los miraron? Ok, muy poca gente. Yo nunca he visto personalmente a burros o bueyes o lo que sea arando. Entonces ya no entendemos. Pero en su tiempo, esto era un dicho que todos hubieran entendido. Todos conocían lo que era arar con bueyes y el yugo, el concepto del yugo. So when it comes to take my yoke as your yoke, this is something that to us may not be very clear because very few people of us may have ever seen animals plowing with a yoke. I've never seen one. But in this time period, when it was said, everyone knew what he was talking about. En los tiempos antiguos, se ponía a un buey viejo, no viejo, pero ya con mucha experiencia, que sabía lo que era arar. Y se portaba bien, era bien comportado. Y él ya sabía que le damos para adelante y damos vuelta. Y cuando nos jalan para acá, el que va arando, damos para acá. Y era bien comportado, bien amaestriado. Y cuando estaban entrenando a un buey joven, a que aprendiera a arar el buey, lo ayuntaban al buey joven con el buey experimentado. Y de esa forma, el experimentado entrenaba al buey joven. Cuando el buey grande daba vuelta y el otro no quería, el buey grande lo jalaba. Y así de esa forma aprendía, ok, aquí damos vuelta al surco. So, what they would do with the least experienced bull, we have oxen. They would put it in a yoke together with a very experienced ox. And the experienced ox knew how to plow. He knew when to turn. He knew how to go straight. He knew the commands. And they would yoke together a young ox with an experienced ox. So the experienced ox would teach it how to plow. Right? And so this is the analogy that Yeshua is using. He's employing this analogy. My yoke is easy. And it says, take my yoke as your yoke. Right? So we can imagine us on one side, Yeshua on the other, and he will help us do the work. He is the experienced, right? He is the experienced ox, and we're the ones that are learning. And he will show us. He will teach us how to do the work of the Father, you can say, right? And this is the analogy. He says, take my yoke, right? And I will help you. I will make it light. That's from the Hebrew Matthew. It's a little bit clearer, right? When we read it from the Hebrew Matthew, I'll read it again. It says, come to me, all you who are weary and who are enduring labor, and I will help you bear your yoke. It says, take my yoke as your yoke. So by yoking ourselves with Yeshua, he helps us, makes it easier. He teaches us. And it's that visual, it's that experienced ox together with the young one. That is the idea here, right? And it just, to me, seems a little bit clearer when we read it from the Hebrew Matthew. Entonces, para cerrar la idea, es lo que está diciendo Yeshua. Dice, todos los que están cansados de todo su trabajo, tomen mi yugo como su yugo. O sea, ayúdense conmigo. Yo soy, ¿verdad? Él es el buey con experiencia.
Él es el que nosotros somos los que venimos entrando, los jóvenes. Y Él, en el yugo con Él, juntos con Él, nos va a enseñar a hacer el trabajo. Y nos va a enseñar a hacerlo bien. Él es el amaestriado. Entonces dice, ¿andas cansado de andar haciendo sin saber trabajar bien? Ven conmigo, ayúntate conmigo y Él nos va a ayudar. Esa es la visualización que Yeshua está usando, de ayuntarnos junto con Él, y eso nos ayuda a nosotros. Él nos enseñará a hacer el trabajo del reino, así como Él lo hizo. Si seguimos su ejemplo, Él nos está enseñando. Y como Él fue efectivo, nosotros vamos a ser efectivos. Entonces, esa es la visualización de decir, ok, nos ponemos el yugo junto con Yeshua, y si Él se mueve para allá, nosotros nos vemos para allá. Y si Él da vuelta, nosotros damos vuelta. Porque Él sabe, Él es el ejemplo. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Y que en el Mateo en hebreo se me hace un poco más clara la visualización esa. Ok. No podemos pasar al capítulo 12 sin hablar acerca del Shabbat. Por eso me brinqué unos puntos, porque se me hace que vamos a durar un poco más. We can't go chapter 12 without talking about the Shabbat. So this is why I hopped over a few points, so that maybe we can read here a little more. Okay, so I'm going to read a few verses from 12 verse 1 through 8 in both languages twice, one from this translation and one from the Hebrew. So bear with me. Ok, vamos a leer dos lenguajes dos veces. Primero de la traducción que proviene del griego, y luego después se los voy a traducir lo que viene del Mateo en hebreo. Y vamos a hablar entonces acerca del Shabbat, de esta situación aquí que miramos. Okay, so I'll start in English first. Chapter 12, verse 1 says as follows. One Shabbat, during that time, Yeshua was walking through some wheat fields. His Talmidim were hungry, so they began picking heads of grain and eating them. On seeing this, the Perushim said to him, "Look, your Talmidim are violating Shabbat." But he said to them, "Haven't you ever read what David did when he and those with him were hungry? He entered the house of God and ate the bread of the presence, which was prohibited, both to him and to his companions. It is permitted only to the Kohanim. Or haven't you read in the Torah that on Shabbat the Kohanim profane Shabbat and yet are blameless? I tell you, there is in this place something greater than the temple." So verse 6 is key. If you knew what I want compassion rather than animal sacrifice meant, you would not condemn the innocent. For the Son of Man is Lord of the Shabbat. I will now read in English the same verses from the Hebrew Matthew. It says like this. At this time, Yeshua passed through the standing grain on the Shabbat day, and his disciples, being hungry, began to plug the ears and to crush them between their hands and to eat them. The Pharisees saw it and said to him, "Behold, your disciples are doing that which is not proper to do on the Shabbat day." Yeshua answered them, "Have you not read what David did when he was hungry, and his men, in the house of God, when they ate from the bread of the presence, that is, pan sa'agra," that's a note from the scribe, "which is not to be eaten except by the priest alone? Also in the Torah, have you not read that the priests in the temple sometimes profane the Shabbats and are without sin? Truly I say to you that the temple is greater than this. If you had known what this is," and by the way, that verse 6, notice the difference there. Truly I say to you that the temple is greater than this. "If you had known what this is, I desire kindness and not sacrifice, you would not have convicted the innocent. For the Son of Man is Lord of the Shabbat." Ok, si me permiten, lo voy a encontrar ahora en español. Y les voy a pedir que pongan extra atención en el verso 6, en el capítulo 12, verso 6. Ahí va a estar la diferencia clave entre el hebreo y el griego. Lo demás es básicamente igual. Ok, voy a leer primero de la tradición que viene del griego. Dice así: un Shabbat, durante ese tiempo Yeshua estaba caminando por unos campos de trigo. Sus talmidim tenían hambre.
de manera que empezaron a coger cabezas de grano y a comérselas. Viendo esto, los Perushim le dijeron, mira, tus talmidim están violando el Shabbat. Pero él les dijo a ellos, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió el pan de la presencia, que estaba prohibido tanto para él como para sus compañeros, estando permitido tan solo para los Kohanim. ¿O acaso no habéis leído en la Torá que en el Shabbat los Kohanim profanan el Shabbat, a pesar de lo cual se les considera inocentes? Verso 6. Yo os digo que hay en este lugar algo que es mucho mayor que el templo. Si supieras lo que quiero compasión en lugar de sacrificios de animales quiere decir, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Ok, ahora se los voy a traducir quizás un poco lento, porque lo tengo que traducir en la mente primero del Mateo en hebreo. Dice así. En ese tiempo Yeshua pasó por grano en el día de Shabbat, y sus discípulos, teniendo hambre, empezaron a cortar las cabezas y a machucarlas entre las manos y comérselas. Los fariseos lo miraron y le dijeron a él, mira a tus discípulos, lo que están haciendo no es apropiado hacerse en el día de Shabbat. Yeshua les contestó, ¿no han leído lo que hizo David cuando tenía hambre y sus hombres en la casa de Dios cuando ellos comieron del pan de la presencia? O sea, pan sagrá. Y ese pan sagrá es una inserción del escriba explicando del latín, que no se debe de comer excepto por los sacerdotes. También en la Torá no han leído que los sacerdotes en el templo a veces profanan el Shabbat y son sin pecado. Verso 6, y aquí está la diferencia. Verdaderamente os digo que el templo es más grande que esto. ¿Ven la diferencia? Verdaderamente os digo que el templo es más grande que esto. Si ustedes hubieran sabido lo que esto es, yo deseo misericordia y no sacrificio, no hubieran condenado al inocente, porque el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Ok, aquí está la diferencia clave en lo que les digo que tiene mucho más sentido el Mateo en hebreo. Ok. Vamos a comparar el verso 6 de la traducción del griego, de la traducción del hebreo. Verso 6 dice así. Yo os digo que hay en este lugar algo que es mayor que el templo. Yo os digo que hay algo en este lugar que es mayor que el templo. Parece estar diciendo, y de esta forma se interpreta, que él dice, hay algo en este lugar, que es mayor que el templo. Es lo que parece decir. Del hebreo, completamente diferente. El contexto es mucho diferente. Él está diciendo esto. Verdaderamente os digo que el templo es mayor que esto. Encaja con la historia. ¿Qué está diciendo? Le están condenando a él y sus discípulos de quebrar el Shabbat porque cortaron orejas de trigo y se las comieron. Vamos a darle valor a eso. $1. Cortar trigo para comer. Le dicen, tus discípulos son mehalalel Shabbat. Quebrantadores de Shabbat porque cortaron trigo. Vamos a darle valor de $1. Le dice Yeshua, ¿no han leído lo que hizo David cuando entró a comer el pan? Que era específicamente para los Kohanim y nadie más. ¿Qué valor tiene eso? $1,000. Después les dice, ¿y no han leído que los Kohanim tienen que hacer trabajo en Shabbat? Ellos encienden fuego
hacen sacrificios, ellos ahí están dando, pero para ellos es mandamiento hacerlo. Conforme los fariseos están quebrando Shabbat. Entonces, conforme sus reglas. Y les dice, pero son sin pecado. Entonces les dice, verdaderamente os digo que si se imaginan que aquí tengo, imagínense que Yeshua está hablando deteniendo una espiga de trigo en la mano, así, espiga de trigo. Les dice, ¿no han leído lo que hizo David en el templo con el pan? Lo que hacían los Kohanim en el templo. Dice, entonces verdaderamente os digo que el templo es más grande que esto. ¿Están entendiendo? Que lo que se hacía en el templo, lo que David hizo, mucho más grande. O sea, si me condenan a mí y a mis talmidim porque ellos comieron, ¿qué van a decir de David? Que se comió el pan que era para los Kohanim. ¿Lo van a condenar a él? Eso fue muchamente peor. O condenan a los Kohanim que trabajan en Shabbat. ¿Qué es más grande? ¿Trabajar en Shabbat, lo que hizo David, o cortar una espiga? Entonces, en Mateo en hebreo le está diciendo, verdaderamente os digo que el templo es mucho más grande que esto. O sea, les dio el ejemplo de algo que David hizo en el templo y los que los Kohanim hacen en el templo para decirles que si nos van a condenar a mí, decirnos que somos Mehalalel Shabbat, que levantamos Shabbat por esto, ¿qué van a decir de David entonces? ¿Y quién se va a atrever a condenar a David si todos lo respetan? ¿Lo ven? Entonces les dice, el templo es más grande que esto. ¿Por qué? Ellos simplemente estaban comiendo, no estaban cortando para venderlo, no estaban haciendo negocio. Por eso les dice, si entendieran lo que quiere decir, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? En el Shabbat, por no seguir las reglas de ustedes, no, ¿voy a dejar que los talmidim se mueran de hambre? No, la misericordia nos dice que si tienen hambre en Shabbat, que lo corten para comer. No están haciendo negocio. No están cortando para vender trigo. No están cortando para hacer pan y venderlo. Están cortando simplemente para comer. No lo están condenando por nada. ¿Lo ven? Entonces, en el griego, cuando dice, os digo, no lo quiero parafrasear, lo quiero leer bien como dice la tradición. Yo os digo que hay en este lugar algo que es mucho mayor que el templo. Como que te deja, ¿verdad? Te puede dejar un sentido un poco diferente. Y yo pienso que la única manera que se puede entender y se ha entendido es que él decía, bueno, yo soy mayor que el templo, así que yo puedo hacer cualquier cosa en Shabbat. En el hebreo, esa pequeña diferencia se hace algo muy grande. Encaja con la historia que él está dando. Les dice que lo que se hacía en el templo es mucho más grande que lo que ellos estaban haciendo. Y si no condenan a los Kohanim y no condenan a David, mucho menos nos deben de condenar a nosotros que estamos haciendo cualquier cosita. ¿No? Entonces, encaja mucho mejor esta historia. Okay, so chapter 12, verse 6. Let's read the differences. From the translation that comes from Greek, it says, I tell you, there is in this place something greater than the temple. In the Hebrew, it says, truly I say to you that the temple is greater than this. And you think about it and you say, well, what exactly is the difference? It seems pretty similar. It's a small difference with a huge implication. Huge implication, although the difference is small. From the Greek, it would appear to say that Yeshua is saying, something greater than the temple, me, is here, and therefore I can do whatever I want on Shabbat. And that is certainly the way that, let's just say, Christianity would want to interpret it. Because they believe that Yeshua canceled and broke the Shabbat and profaned the Shabbat. They don't care. They say that he canceled the law. So, okay. But in the Hebrew, that small difference fits with the story. So what is the story? I want you to imagine that this guitar pick is grain, a head of grain. And he tells them, when the Pharisees said, hey, look, your disciples are cutting grain and eating it. They're Mehalalel Shabbat. They're profaners of Shabbat. And he's imagine him holding a grain, Yeshua holding a head of grain. And he says, haven't you read what David did when him and his men were hungry? They went and they ate the bread.
Haven't you read what the Kohanim do? They work on Shabbat. They light fire. They have to work. They continue doing their job, the Kohanim job. But for them, it's a commandment. But let's just say by your standards, they're breaking Shabbat. He says, he's holding the grain, right? He says, truly I say to you that the temple is greater than this, the grain. In other words, are you going to condemn David HaMelech for what he did when he was hungry? Because eating the bread that was only for the Kohanim is way more than cutting grain to eat. Are you going to condemn David? How about, will you condemn the Kohanim? By your standards, they work on Shabbat. Will you condemn them? So what he's saying is, the temple, these examples that happen in the temple are way greater than cutting grain to eat. And this is his point. That if we assign a value, cutting grain to eat on Shabbat is pennies, compared to if someone walked into the temple and ate the bread of the Kohanim. Right? The Lechem Chapanim. So if you will not condemn David for going into the Beit HaMikdash and eating the Lechem Chapanim, the bread of the presence, you won't condemn him. Why would you condemn us for simply picking grain? And that's his point, right? So the Hebrew Matthew fits, verse 6 of Hebrew Matthew fits the story, the narrative, a lot better. It fits a lot better. Un ejemplo más. We'll do one more example. Capítulo 12, verso 33. Chapter 12, verse 33. I will read first in English. 12:33 says, if you make a tree good, its fruit will be good. And if you make a tree bad, its fruit will be bad. For a tree is known by its fruit. Okay, I'll read now the English from the Hebrew Matthew. Make the tree good according to good fruit, or the tree bad according to bad fruit. Because the truth is, from the fruit, the tree will be known. See that difference? Again, very small, but huge implication once again. Okay, capítulo 12, verso 33. Dice, si vosotros hacéis que un árbol sea bueno, sus frutos serán buenos. Y si hacéis un árbol que sea malo, sus frutos serán malos, porque al árbol se le conoce por sus frutos. Ahora se los voy a traducir del hebreo. Dice, hagan a un árbol bueno conforme a su buen fruto, o al árbol malo conforme a su mal fruto. Porque la verdad es esta: de la fruta del árbol, de la fruta se conoce el árbol. ¿Ven la diferencia? Encaja una vez más perfectamente con la historia. Y si alguien lo lee casualmente, parece lo mismo. ¿Quién piensa que parece lo mismo? Parece lo mismo, ¿no? Una pequeña desviación que es grandísimo. Ok, veámoslo. Un poco de contexto. Si vamos un poco de contexto, Yeshua sacó un demonio y le dicen, él saca demonios por Belzebub. Esa es la acusación. Ok, la acusación era esta: Yeshua, tú sacas demonios con poder de Belzebub. Les dice, ok, y él da esta explicación: que cómo puede una casa estar dividida, cómo puede un demonio sacar a otro demonio si son del mismo equipo. Ok, miren cómo dice en hebreo. Le están diciendo a él que él es un mal árbol. Él da esta parábola. Él dice, mis frutos son buenos. Yo saco demonios. Porque un demonio no se puede sacar solo. Yo estoy dando buen fruto. En hebreo dice, hagan a un árbol bueno conforme a su buen fruto. Les voy a dar el ejemplo. Si yo voy caminando y miro un árbol de higos
y miro un higo grandote, hermoso, morado, listo para comerse, y lo corto y lo muerdo y sabe terrible y lo tiro. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué árbol más malo? Digo yo. Porque el fruto, mira qué malo es. Porque probé el fruto, sé que el árbol es malo. Porque si corto otro, malo. Corto otro, malo. 100 higos, todos malos. ¿Qué voy a decir? El árbol es malo. En hebreo, ¿qué está diciendo Yeshua? Yo doy buen fruto. Y si el árbol es bueno o es malo, se determina por qué fruto da. Si yo doy buen fruto, tengo que ser buen árbol. Por eso dice, en hebreo dice, hagan al árbol bueno conforme a su fruto o hagan lo malo conforme a su fruto. Porque la verdad es que del fruto se conoce el árbol. Miren la diferencia. Si lo leo otra vez, de la traducción griega está al revés. Dice, si vosotros hacéis que un árbol sea bueno, sus frutos serán buenos. Y si hacéis un árbol que sea malo, sus frutos serán malos. Porque al árbol se le conoce por sus frutos. Entonces, parece estar, si uno le pone, ¿verdad? Podría estar diciendo lo mismo, pero está un poco más confuso. Porque dice, si vosotros hacéis, se puede entender de esta forma. Si alguien lo lee muy casualmente, sin ponerle lógica, puede pensar que está diciendo, haz al árbol bueno y échale fertilizante y agua o lo que sea, para que cuando lo haces bueno va a producir buen fruto. Y si haces que el árbol sea malo, no le echas agua, no lo fertilizas, cualquier cosa, no lo cuidas, el árbol va a dar mal fruto. Y uno se puede medio perder el punto de lo que está diciendo Yeshua. Él les está diciendo, yo doy buen fruto, yo saco demonios. Y me llaman mal árbol. Pero no, están haciendo mal. Miren el fruto y determinen cómo es el árbol. Entonces, el fruto viene primero y el árbol viene después. O sea, buen fruto, buen árbol. Mal fruto, mal árbol. Yo doy buen fruto. ¿Por qué me dicen mal árbol? ¿Lo entienden? Entonces, ya la traducción que tenemos que dice, haced al árbol bueno y dará buen fruto. Y haced al árbol malo y dará mal fruto. Está un poco más confuso la traducción, pero como lo tenemos que viene del hebreo, ¿tiene o no tiene más lógica? ¿Ve que tiene más lógica? Y es lo que está diciendo Yeshua. Entonces la historia encaja mucho más claro cuando viene así del Mateo en hebreo. Tiene más claridad. Tiene más claridad. Okay. So let's explain the difference between the Greek and the Hebrew here. What Yeshua is saying is, I cast out demons. And you say I do it by Beelzebub. And you call me a bad tree. Basically, he's a bad person. But in the Hebrew, he says this. Make a tree good according to good fruit, or the tree bad according to bad fruit. For the truth is, you know, from the fruit the tree will be known. So what is he saying? I'll give you an example. If I'm walking down the road and I see a big, beautiful fig tree, with beautiful figs everywhere, big, juicy ones. And I cut one fig, and I'm about to enjoy it, and I bite into it, and it tastes nasty. And I throw it in the ground and say, wow, that's a nasty one. Maybe this one's good. Nasty. And I eat 100 figs. I taste them all. They're all nasty. What am I to conclude? That's a nasty tree. It's a bad tree. It gives fruit, but they're all nasty. Right? Conversely, if I'm walking by and I pluck a fig from another tree, tastes good. Eat another one, tastes good. I eat 5 figs, maybe 10. Depends if I'm hungry. And they're all good. I'm going to say that's a good tree. So what Yeshua is saying, and it's very clear in the Hebrew Matthew, is I give good fruit. Why are you calling me a bad tree? If I do good things, I do miracles, I cast out demons, those are all good fruit. Why are you calling me a bad tree? Don't you know that by the fruit you determine what the tree is? So it's a very clear. If we read the translation that comes from Greek, it somehow appears to be backwards.
if you're reading it very casually, right? You can read it like this. If you make a tree good, its fruit will be good. If you make a tree bad, its fruit will be bad. For the tree is known by its fruit. So it seems you can read it very casually to mean that, okay, I have to make a tree good, so maybe I need to water it. I need to add fertilizer. Oh, then it gives good fruit. Or if I neglect the tree, it's a bad tree, and then it gives bad fruit. It kind of makes sense, stand alone by itself, but it doesn't quite fit into the story. The Hebrew Matthew fits perfectly into the story. All Yeshua is saying is, why would you call me a bad tree when I give good fruit? Because from the fruit you determine the tree. Right? So it's a lot clearer. It's a lot clearer. So somewhere, somehow, it got a little confusing, but the Hebrew Matthew it seems to fit perfect. To me, it makes perfect sense what Yeshua says. From the Hebrew, there's no questioning what he says. Judge me by my fruits. I do good things, I must be good. Right? Don't say that I cast out demons by the power of demons, right? He gives that explanation right prior to that. There you have it. I think that's as far as we're going to get today. I'll leave you with this, with the same words of Yeshua. It is the things that we do, it is our actions, it is the fruit that we produce that makes it very clear what kind of tree we are, right? So this is something that we constantly have to remind ourselves that we can all come here to this place, keep Shabbat, do things, but throughout the week we have to think, what kind of fruit am I producing? Am I doing things that a good tree would do? Or am I producing evil fruit? Those are our actions, right? Those are our actions. So we can't fool ourselves. If we're not producing good fruit, we're the first ones to know. And we have to try to work on those things. Right? We have to constantly try to work on those things because, like Yeshua said, you know the tree by the fruit. And we're the first ones to know. So we have to be very careful. We can never forget that. We can never forget this concept, regardless of where we are in our walk. We could be beginning, we could be very advanced. But what kind of fruit are we giving? Right? And I've said before that I have a good example in my previous home. When I had a little apple tree, they got full of apples, good ones. And it was a tiny tree. It wasn't a dwarf, it just never grew very well, but it gave good apples. And the tree, I planted it at the same time as another tree that grew a lot bigger, a lot faster, and it would produce one apple. And most of the time the squirrels ate it. So the tree was just there, right? And the little tree produced a lot more. So sometimes the person who doesn't know as much Torah can produce a lot better fruit in the same manner because they apply what they know. The one that knows a million mitzvot and doesn't keep any is just the big tree with no fruit, right? We have to keep that in mind always. Ya es todo por hoy, Ajim. Me gustaría cerrar con esta idea que así como dijo Yeshua que al árbol se le conoce por el fruto, no podemos dejar de siempre pensar y analizar nuestro fruto. Podemos venir a Shabbat, podemos leer Torah, estudiar Torah, pero siempre, ¿qué fruto estamos dando? Nosotros somos los primeros en saber qué fruto estamos dando. ¿Estamos haciendo cosas buenas? ¿Estamos representando el reino del Eterno bien? ¿O estamos produciendo mal fruto? Yo les he dicho un ejemplo que en mi otra casa planté yo varios árboles de manzana, pero dos en particular. Una variedad quedó el árbol chiquito. No creció mucho, pero se llenaba de manzanas. Y otro árbol creció grandote y tenía una manzana. Y la mayoría de las veces se lo comían las ardillas. Entonces, no es qué tanto crece la persona. Alguien puede crecer mucho en Torah y saber mucha Torah. Y leer el Tanaj hasta de memoria. Pero ¿qué tal si el árbol grandote que creció mucho produce una manzana? ¿Cuál me vale más a mí? ¿El grande que produce una manzana o el que quedó, que no creció tanto y produce muchas? Entonces muchas veces no es lo que uno sabe, es lo que uno aplica. No se nos puede olvidar eso.
que alguien que tiene un año estudiando Torah puede producir más buen fruto. Porque de nada nos sirve crecer mucho y no aplicar nada.